Después de meses de estar estudiando, estoy preparando un programa donde voy a evaluar esto y las figuras científicas del momento que meten y los presentan como unos héroes cuando son gente que han sido ateas. Y no quiero traer ese tema hasta que no lo tenga todo montado, pero cómo Satanás subliminalmente está con cosas que hacen hasta uno reír y que parecen muy sanas, está llegando a los adolescentes, llegando a las familias, llegando a la mente de los creyentes. Pues lo digo, una persona bien en la palabra, una persona con una mente fuerte, con una vida espiritual, pues puede, y con discernimiento, puede ver lo que hay detrás del asunto. Porque dice que el diablo se transfigura en ángel de luz. Cuando él ve que persiguiendo a los cristianos, cuando él ve que está abiertamente atacándola, eso fue lo que pasó en el libro de Job y es lo que pasó en la historia de la iglesia, cuando Satanás llegó a matar más algunos dicen que fueron más como 125,000, algunos dicen 325 millones, 125 millones, 300, más millones de cristianos fueron asesinados durante las persecuciones imperiales de Roma, y la iglesia seguía. Y cuando el diablo se dio cuenta que no podía detener la iglesia, mandarlos a clavar a las cruces, quemar los vivos, convertirlos en hoguera, mandarlos a los coliseos para que los leones y los gladiadores los mataran. Cuando Satanás, en esos primeros siglos del Imperio Romano, o de Diocleciano, Calígula, Nerón, etcétera, algunos Césares, cuando se cansó y vio que mientras más mataba, mientras más quemaba, mientras más perseguía, mientras más encarcelaba, más crecía la iglesia. Ahora mismo, la iglesia en China, que no tiene Facebook, que no tiene radio, que no tiene televisión, óigalo bien, la iglesia china, con Biblias clandestinas, que al chino que lo coja con una Biblia, el Partido Comunista lo manda para la cárcel, los torturan y los entierran hasta vivos los pastores. Demuelen la señal de, si tiene una cruz en el techo, se la demuelen, porque eso le afecta, promueve el cristianismo. Entonces han creado una religión del Estado, hermano. Cuando usted no puede entregarle la libertad de la iglesia al gobierno, a ningún gobierno. Cuando los gobiernos, y si usted ve los gobiernos totalitarios, durante el marxismo, cuando Stalin, cuando Lenin, en Rusia, con la Unión Soviética, una religión oficial, la ortodoxa, y todos los demás bajo un ministerio de religiones. Eso es lo que va a venir con el anticristo ahora. Con el anticristo va a venir la creación, porque ya la Unión Europea tiene la economía, tiene la unión política y militar, y con la OTAN, y ahora van a ir con la unión de las religiones. Ya en una parte de uno de los países del Mediano Oriente Árabe han construido una supercatedral católica representando las demás sectas o religiones, una super mezquita musulmana y una super sinagoga para coger las tres religiones más del mundo, donde las van a meter al frente, pero detrás de eso van a meter los hindúes, van a meter los hechiceros, los santeros, los brujos, los satanistas, todo el mundo mezclado en un ecumenismo diabólico, y eso ya está funcionando. La Unión Europea, lo único que le falta es hacer la Iglesia Mundial. El Papa Francisco está colaborando con eso. La Unión Europea está colaborando con eso. Las Naciones Unidas están colaborando con esto. Y el Illuminati está colaborando con eso. El Estado Profundo está colaborando con eso. Y déjeme decirle, y el gobierno de los Estados Unidos bajo Biden, con el Partido Demócrata, que ya no es el demócrata, ahora es el democrático infiltrado por marxismo, por socialismo radical, por ateísmo, por lesbianismo, homosexualismo, transgénero, pedofilia, que la van a legalizar, ya usted verá. Pues ese gobierno que
que está ahí porque el pueblo ha sido ignorante. Y los pueblos tienen el gobierno que merecen, los gobernantes que merecen, cuando tornan sus espaldas a la verdad, cuando los partidos políticos se dejan secuestrar, como ha pasado en el Partido Demócrata, ha sido secuestrado, y si los republicanos no se cuidan, le pasa lo mismo. Han secuestrado ese partido. Los movimientos de transgénero, los movimientos LGTBQ, los movimientos de ideología de género, de toda esta cuestión de la cultura, de la teoría crítica racial. Eso es todo una locura, es una locura. Y usted ve eso, entonces eso se va promoviendo. Y como el pueblo no sabe discernir, a veces lo compran con dádiva, con programas de gobierno. Y la iglesia, si darse cuenta, por lo menos en Estados Unidos, eso no ha llegado a otro extremo, donde ese gobierno demoniocrático que está gobernando, porque los auténticos demócratas han sido eliminados, o están durmiendo, o están callados, intimidados, está persiguiendo a la iglesia, está promoviendo la destrucción de los niños, los adolescentes, con la idea de los transgéneros, está legalizando la droga poco a poco hasta que la legaliza completa, está creando una maquinaria para quedarse en el poder. Todo esto de la frontera abierta, que están dejando entrar millones en este año, 10 millones de personas, que muchos de ellos son terroristas, no todos, porque hay gente buena buscando bienestar, pero muchos son terroristas, muchos son traficantes humanos, y traficantes de órganos, y traficantes de sexo, traficantes de mujeres, de niños. Y eso lo ha permitido desde que llegó al poder el presidente blasfemo y profano llamado Joe Biden. O es que está enfermo, o es que practica alguna religión extraña, o es que está endemoniado, o es que lo tienen secuestrado, pero él es responsable, y Obama detrás de él es el cerebro que piensa. Entonces hay que ver todo esto, hermano. Estamos viviendo un momento caótico, un momento peligroso, y como que a nadie le importa. Y entonces, en vez de salir y votar, y orar y tener discernimiento, porque en una democracia el pueblo es el que elige a los gobernantes. Entonces Dios le dio esa responsabilidad al pueblo, y si no la ejerce, y si los pastores y las pastoras y los líderes se quedan callados y los compran y se dejan comprar, hermano, la iglesia no tiene que depender de finanzas del gobierno. La iglesia tiene un Dios que dice: mía es la plata y mía es el oro. Pero entonces tenemos entre nosotros individuos como estos que van a estos países, de alguna manera se alían con la fuerza de las tinieblas, venden este tipo vendió miles y miles, dice que alegadamente lo que se cree, más de $100,000 en ventas de cuestiones, dame $1,000, y allá en Nicaragua hubieron 10 pastores que murieron porque no quisieron mi cobertura, dice el individuo, y él... La que me da pena es la esposa del hombre, porque oremos para que Dios la rescate. Es víctima de este individuo que predicó una vez la palabra y pues cayó en un espíritu de error, porque eso es lo que dice la Biblia, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, hermano. No sea que nos deslicemos. El que cree hasta el fin, mire, no caiga. Antes de la caída viene la actividad de espíritu. No cuento a nadie que si estudió la Biblia, que si estudió universitario, que si esto. Hermano, antes de la caída viene la actividad de espíritu. Mira Tommy Hicks, el hombre que Dios usó para mover a Argentina. Cuando llegó a Estados Unidos, llegó lleno de soberbia. Terminó en un manicomio, hermano. Terminó en un manicomio. Hermanos queridos, cuando no caen en un manicomio, se van por otra senda, como Jim Jones, como David Koresh, como el profeta William Branham, como un montón de esta gente que han terminado en diferentes formas, como aquí la señora esta amita, Juana García, que iba a una iglesia pentecostal en Arecibo y después quería profetizar todos los domingos. Y yo conocí al pastor, bueno, eso quiere decir que soy viejo, no tan viejo, pero el pastor ya se fue con el Señor. Y el pastor de la iglesia, Isaac Cruz, un hombre recto, ya un domingo se cansó porque Juana García quería todo domingo profetizar. Eso pasó en una iglesia metodista aquí en Bayamón, yendo hacia Toalta, que la iglesia entró en un aviamiento
y los profetas tomaron dominio del culto, empezaron a casar y a divorciar gente, y la iglesia se destruyó. Y fue un momento de avivamiento. Y en los avivamientos, como lo que está pasando en la República Dominicana, es un desastre, es una vergüenza, una cosa loca de un extremo a otro. Personajes que se están enriqueciendo con la locura, que están usando el evangelio en una forma ridícula. Y son gente que cayeron, que vieron, probaron, aquí hay chavos, de la noche a la mañana tuve el cambio cargado en su ropa, en todo, ya están ricos. Y el pueblo ignorantemente le ríe las gracias y lo que hacen es destruir la fe, la imagen. En la República Dominicana hay un avivamiento. En el avivamiento un chorro de personas se han adueñado del avivamiento, hombres y mujeres, algunos con unas asquerosidades, con unas doctrinas de demonios, unas cosas increíbles, dañando el ambiente. Y ahora lo último que ha sucedido es que muchos quieren coger cola con los predicadores, cogen esto, yo no lo autorizo. Si alguien lo hace, está sin autorización mía. Y se ponen a retardito por el lado y empiezan a interpretar lo que uno dijo. Y si usted quiere poner lo que uno dijo, póngalo, pero no se ponga usted. Porque empiezan a utilizar esto. Y yo voy a ir estudiando lo de la República Dominicana, me preocupa. Porque ahí hay buenos predicadores como Ezequiel Molina, su hijo, gente que verdaderamente honran el Evangelio. Hay un chorro de individuos que están ridiculizando el Evangelio, ridiculizándolo por completo. Y eso está pasando en la República Dominicana. Y los concilios tienen que reunirse, y las iglesias tienen que reunirse, y tienen que cerrarle el camino a esta gente, porque están destruyendo la imagen de lo que es el Evangelio, que es la iglesia en la República Dominicana. Entonces, aquí en Puerto Rico tenemos también ciertas olas, y en Estados Unidos. Y entonces vemos esto, que le digo, que están apareciendo. Yo me preocupo cuando Venezuela no había todavía, no sé, ¿sabe? La cosa estaba bien fea, nadie iba. Pero ya han logrado encontrar que la economía en ciertos sectores ha mejorado. Y ahora están llegando con doctrinas de demonios allí. Y cuando Cuba se abra al evangelio completo, el peligro es la cantidad de doctrinas de demonios que van a tratar de infiltrar a ese país. Estoy hablando aquí con ustedes tranquilos en esta noche, hablando de todo esto. Y la razón de que, como Dios, lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo mire los noticieros de CNN, de NBC, el New York Times, Boston Globe, periódicos al servicio de los enemigos de Israel, del servicio a Sodoma y Gomorra. Y veo los canales de televisión como ABC, que pertenece a Disney. Ayer era la que pisaba en Los Ángeles la parada gay de allí, auspiciada, transmitida por horas y horas y horas y horas allá y otros canales, auspiciando toda esta cosa. Y vuelvo le digo, transmitiendo horas y horas y horas y horas. Y saben que ABC pertenece a Disney. Y Disney tenemos que orar porque a través de ahí los noticieros salen contaminados y transmiten transversadas las noticias, CNN, ABC, CBS, NBC, cable, todo eso, periódicos están y horas transmitiendo y ven todos esos canales. Usted ve la transmisión de eventos del orgullo Pride, de la ridiculización del Evangelio, la intolerancia, las amenazas de intolerancias que salen por todos esos medios. Tenemos que estar alertas a todo lo que sucede y lo que está sucediendo en el mundo, hermano. Y va bien tras nosotros. Vuelvo y le digo, estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermano. Tiempos peligrosos. Pero Dios es el Dios eterno, es el juez de toda la tierra. Y en este momento, hermano, Dios está viendo todo esto. En el tiempo de Noé fue así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, el capítulo 6, sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, lo que pasó fue que hubo yugos desiguales.
Esto es lo que dice que como fue en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se daban en casamiento y bebían y comían y todas estas cosas. Lo que dice en Mateo acerca de esto, que dice aquí claro, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Y viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, lo que dice Jesús, refiriéndose a estas situaciones, no es que el matrimonio, el casamiento era malo, era que estaban haciendo yugos desiguales. Ya el matrimonio era una cuestión simplemente carnal, era una cuestión pasional, era una locura. Recuerda cuando Dios llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida, les dijo, no se contaminen con nada de la tierra prometida que yo les doy, pero sobre todo prohibió que se casaran con las hijas de los filisteos, de los amorreos, de los moabitas, etcétera, porque ahí venían toda la contaminación. Recuérdese cuando Lot se metió a Sodoma, sus hijas, su mujer se corrompió, se casaron con yernos y nacidos allí, con muchachos nacidos allí en Sodoma, y la cultura de Sodoma contaminó a la mujer, contaminó a las dos hijas. Y luego cuando vinieron los ángeles y todo lo que aconteció allí, que fueron a sacar a Lot y su familia, lo primero que se quedaron allí fueron sus yernos. Y luego su mujer, recuerda que yo le digo, sal de Sodoma y Gomorra, porque de cierto destruiré esta ciudad. Y cuando salieron, le dijo, no mires para atrás, y ella miró para atrás. ¿Por qué miró para atrás? Se volvió una columna de sal. Pero la cosa de mirar para atrás es porque ella su corazón estaba en Sodoma. Su cultura, sus amistades, su música, su moral. Esa mujer estaba contaminada. Lot perdió su familia en Sodoma. Hermano, oremos que no perdamos nuestra familia en este espíritu de Sodoma que hay en nuestra nación, que hay por los medios, que hay en las universidades, que hay en nuestro pueblo, ¿sabe? Que en las escuelas, ¿sabe? Perdieron con las malas, dicen que no corrompamos nuestras costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y las malas conversaciones vienen de las amistades. Ahora pegan un celular con una gente hablando, si estuvieran hablando cosas edificantes, pero es basura. Es decir, no se deja que se corrompen las buenas costumbres, se pierde todo, hermano, es una cuestión. Y eso viene de las malas amistades. Y no entró en la cultura. Dicen que él llegó y se sentó en la entrada, pero después dicen que llegó, algunos historiadores dicen que llegó a ser alcalde. No es malo que participe en la política una persona que Dios haya llamado. La iglesia no tiene partidos políticos. La iglesia no tiene ningún partido político. El partido político que diga que es de la iglesia son mentirosos. La iglesia tiene gente temerosa de Dios que participan cuando se les permite, y Dios los pone como Daniel, o los pone como Sadrach, Mesach y Abednego, o los pone como José, o los pone como Daniel. Eso es una cuestión que Dios escoge. Y Dios pone gente. Y Dios quita y pone reyes. Pero la iglesia no tiene ningún partido político. Pero la iglesia tiene un deber de que si hay gente, no que están buscando mejorar su condición, no, que Dios los escoge como Daniel, ¿sí? Bien claro, como lo fue José, como fue Esther, ¿sabes? Y así podemos ver la Biblia. La gente que Dios escogió y los puso como Moisés en un lugar y se enfrentó al poder, no se comprometió. O como lo podemos decir bien claro, como Nabot, que cuando Acab le quería comprar la viña, dijo, esta viña no se vende. Pero gente que Dios pone en prominencia, y a veces pone gente llena del Espíritu Santo, pero a veces pone gente que no son convertidos, pero que tienen un grado de temor a Dios. Y nosotros tenemos que ver lo que está pasando, hermano. De esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dejo bien claro que Lot fue y llegó, dicen, que a ser alcalde de la ciudad. Y perdió su familia. Los yernos se quedaron en Sodoma cuando los ángeles trataron de sacarlo. La mujer salió con sus hijas, pero el camino miró para atrás porque su corazón estaba en los muebles, estaba en la propiedad, en la posición que tenía dentro de la estructura de Sodoma y Gomorra. Se convirtió en una columna de sal. Las hijas salieron con él
Y cuando Dios le dijo, no vuelvan para atrás, y ve que las ciudades de Sodoma y Gomorra están siendo quemadas, fuego bajaba del cielo, Dios destruyó, quemó todo aquello por la podredumbre que había. A veces la gente piensa, ¿por qué Dios tiene que mandar un terremoto? O permitirlo. ¿Por qué tiene que permitir un tsunami? ¿Por qué tiene que permitir un terremoto? ¿Por qué tiene que permitir que meteoros caigan sobre la tierra? ¿Por qué tiene que permitir que el mar se abra? O que venga, quitarle la cobertura al pueblo y que venga una plaga como la que sufrimos un par de años atrás. Permitió las plagas sobre Egipto para azotar a su pueblo. Me pregunta uno, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? Porque Dios tiene un límite. Dios tiene un límite con la paciencia de bregar con los pueblos. El antediluviano, mire si llegaron corruptas, que cuando se encontraron que pensaban que el mundo se había acabado con la destrucción de Sodoma y Gomorra, emborracharon al viejo Lot y luego se acostaron con él porque querían tener hijos, porque no iba a haber nadie en la humanidad. Cometieron incesto a las hijas. Hermano, sí, en la Biblia Dios prohibía que los hijos vieran la desnudez de sus padres. En el día de hoy, cuando todas esas mujeres y todos esos hombres van semidesnudos, casi desnudos a las playas, delante de sus hijas, exhibiendo toda la gracia del cuerpo, y no se dan cuenta que Dios no se agrada de eso. Y Dios va retirando su bendición. Sodoma desapareció. Yo he estado montones de veces dentro del Mar Muerto, en el área del Mar Muerto. Estuve en una cueva que mientras fuera hacían 115 grados de calor. En la cueva hacía frío. Pero nunca han encontrado los restos de Sodoma y Gomorra. Están destruidos debajo del Mar Muerto. Toda aquella zona es azufre, sal. No hay vida en el Mar Muerto. Donde está Dios hay vida. Pero allí no hay vida. Dios en un momento, pero aquí estamos hablando de Noé. Y una de las cosas que corrompió al pueblo de la civilización antediluviana fue cuando se mezclaron. Los hijos de Dios eran los hijos que estaban enseñados a temer a Dios, a caminar en Dios, y se casaron con las hijas esposas paganas, idólatras, con todas las prácticas infames. Y entonces, mire lo que dice, y esto se cumple aquí lo que dijo Cristo en Mateo 24, donde dice Jesús que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que se dará en casamiento y de esto y todo eso. Y entonces tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Escuche bien, Dios tiene un límite. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces se controlaron. Y en el verso, puedo hablar mañana del verso 4, pero quiero hablar del verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, verso 7, raeré sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, haberlos hecho. Y lo más importante con lo que voy a cerrar luego es el verso 8. En medio de toda esta corrupción que hay, no es encontrar gracia con los millonarios, ni encontrar gracia ante los ojos de los políticos y volvernos locos y seguirlos como si fuéramos niños amestrados. No es eso. Es hallar gracia delante de Dios en este tiempo, aunque nos cueste como a los siervos y siervas que fueron crucificados, quemados vivos, muertos en los coliseos. Ellos pensaron que lo importante era estar bien delante de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento, escoger lo mejor, y de eso seguiremos hablando el 2 de septiembre. Vamos a orar por Israel, vamos a orar por Puerto Rico, por América. Muchas naciones estarán conectadas a través de la cadena del milagro y todas las emisoras de radio y todas las emisoras de televisión que Dios traerá. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
esta noche digo esto porque hablaba de esto de Kentucky, donde un hombre ha construido una réplica exacta, igual a la de el arca de Noé. Y sepa que, y esto quizás lo persigamos mañana y le dé las señales que Dios le dio al pueblo, el construir esa arca en el centro de los Estados Unidos es un mensaje. Es un mensaje a la nación americana que fue tan bendecida por Dios y que ahora se ha aliado con los enemigos de Israel, que ahora es un imperio caído, que ahora es un pueblo con un gobierno inmoral, con un presidente amigo de la pedofilia, enfermo mental y espiritualmente, y presidentes como Obama tras bastidores y medios de noticias promoviendo todos los canales grandes de televisión, ABC, todo, NBC, CBS, todos están promoviendo el mes de orgullo gay, todo, hasta National ¿cómo le llaman? Discovery Channel, Discovery esto, National yo no sé qué, todo, hasta Nickelodeon, cuántas cosas hay, están promoviendo la destrucción, la sepultura final, ABC, CBS, NBC, CNN, y hasta algunas personas apóstatas se han ido a eso. Sí, hermano, lo decimos bien claro. Dios está mirando desde el cielo. Y mire lo que dice bien aquí. Y voy a leer de nuevo. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Dios tiene un límite, hermano. Y esto termina y que quede claro en su mente. Tiene un límite con los gobiernos. Tiene un límite con los gobernantes. Tiene un límite con los líderes religiosos, como pasó con todos aquellos, con los hijos de Elí, con todos. Dios tiene como pasó con Caifás, como pasó con todos esos líderes. Dios tiene un límite para con todo, hermano. Se recuerda a la Nabi Abiú, que fueron y ofrecieron fuego extraño y salió fuego del lugar santísimo y los comió y los mató a los dos. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios da vida, pero también mata. Se recuerdan aquellos tipos que había una provisión que tocaran el arca del pacto y cuando lo tocaran cayeron muertos. Y se recuerda en el Nuevo Testamento, para que no diga que este es de la ley, se recuerda usted cuando Ananías y Zafira, en una iglesia plagada por una creencia, una actitud económica falsa, los que dicen que la iglesia primitiva practicaba el socialismo, practicaba el comunismo, no, eso es mentira, eso fue lo que los llevó a irse como locos, a ponerle la producción de todo en manos de los apóstoles. Eso Dios los llamó no para administrar riqueza, los llamó para administrar la palabra, para administrar la iglesia. No era para coger los negocios que se los pusieran en la propiedad de sus pies. Y cuando se dañó eso, vinieron estos dos individuos, que uno ahora dirían, bueno, qué malo es Dios. Vinieron Ananías y Zafira y le dijeron, tenemos una finca, tenemos unos bienes, los vamos a vender, lo que fuera, vamos a vender la heredad que tenemos y vamos a enarcar. Dios no le pidió eso, ni Dios estaba promoviendo eso, pero este tipo y su mujer van y conspiran, venden todo y luego cuando se dan cuenta que le dieron buena plata, vienen para acá y dicen, aquí está, viene primero Ananías y dice, aquí está lo que vendimos. Y Pedro se le quedó mirando. Mire, no me has mentido a mí sino al Espíritu Santo. Te hubieras quedado con eso. Dios no le mendiga nada a nadie. No le mendiga la propiedad a eso de gente diciéndole que le den sus propiedades, que le den sus carros, que le den sus prendas, que le den cuanta porquería tienen, que le den sus casas, que le den... Esos son hijos del diablo, mercaderes del templo. Dios no le mendiga a nadie. Dios tiene riquezas para darnos a nosotros. Y cuando Él los quiere darnos, nos da lo que Él quiere. Y se le dice Pedro a Ananías, eso era tuyo. Te hubieras quedado con él, pero ahora mismo tú has mentido. Una cosa tan sencilla, hay gente adulterando, hay hombres pegándole cuernos a la mujer, predicadores con 2 y 3 mujeres escondidas, mujeres cristianas, siéndole infiel a sus maridos y creen, y jóvenes, y predicadores
teniendo 2 y 3 mujeres por la esquina, por la izquierda. No hablando de alguien que cayó y conoció su pecado y se arrepintió, de gente que siguen creyendo que Dios es un muñeco. Y si usted analiza lo que, como decía Juan el Bautista, le decía a Herodes, la mujer que tiene no es tuya, es la de tu hermano. Y todo el pueblo sabía que le había quitado la mujer a su propio hermano. Entonces, la gente cree que puede robar, que puede mentir, que puede blasfemar. Y viven escondiendo la verdad. Y no saben que si mueren en esa condición sin haberse arrepentido, arrepentirse, apartarse de ese pecado y confesar su pecado, eso. Pero no estamos hablando de cualquier cosa. Todos nosotros en algún momento, en algún negocio, en alguna palabra, hemos pecado. Pero cuando nos reconocemos y nos apartamos de esto, esta gente no. Esta gente, nos apartamos de lo que sea mal, Dios nos perdona, nos restaura, pero gente que continúan insistiendo porque no quieren perder el guiso que tienen. Y continúan con ese julepe. Y no tienen paz, y no tienen tranquilidad. Y dice que el que se humillara será ensalzado. Y están ahí oyéndome, están viéndome. Cualquiera de nosotros puede caer. Todos nosotros somos pecadores accesibles a esa condición. Pero cuando tratamos como Ananías, que trató de encubrir su condición, Dios lo mató ahí mismo. Y después vino la mujer conspirando con él y hizo lo mismo, y Dios la mató también. Y dice que entonces hubo temor en toda la iglesia. Y yo creo que, yo sé que, mire, yo conozco gente, hombres y mujeres de Dios, que en un momento de su vida cayeron de la gracia. Se fueron delante de Dios y pidieron perdón. Y Dios los levantó. Y ya eso pasó. Que la gente no olvida, que sí esto, pero ya eso pasó. Pero restauraron su vida con Dios. Se apartaron de su pecado. Dios, pero llega un momento que el temor de Dios se pierde y Dios tiene que devolver el temor a la iglesia, el respeto, y matar a 2 o 3, como ese charlatán que va allá y vende coberturas a $1,000. No sé, que tienen cautiva la mente de Satanás. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Políticos que, mira, Biden dice que es un católico, nada, usando el nombre de Dios para coger votos, comprando en elecciones a través del mundo, dando dinero para que las otras, tan como en el tiempo de mi abuela y mi bisabuela, que ellos eran líderes políticos, y en aquel entonces, en aquellos tiempos primitivos aquí, se vendía la gente por dinero, después vinieron con nevera y vinieron con clavadoras, y entonces llega el momento que usted tiene que entender que esta viña no se vende. Póngase a buscar de Dios. Si cayó de la gracia, confiese al Señor: mire, Padre, cometí esta falta, caí, y confiésese a Dios, y tendrá paz en abundancia. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como da el mundo, yo os la doy. Cuando digan paz y seguridad sin Cristo, habrá destrucción de repente. Alguien me está oyendo esta noche que necesita paz. Alguien necesita detener su camino, que va camino por el camino espacioso, va camino al lago de fuego, va camino a la eternidad sin salvación. Alguien, el pueblo tiene que buscar en Puerto Rico, tiene que buscar en América Latina, tiene que buscar en Estados Unidos la voluntad de Dios para evitar que nos vayamos por el camino espacioso hacia la destrucción. La destrucción de América viene, la destrucción y el terror viene, pero Dios dice que oremos para que no venga lo peor, pero sí va a venir algo, sí se van a cumplir las cosas que Dios nos reveló, pero oramos para que no venga lo peor. En el nombre de Cristo declaramos paz y bendición esta noche sobre el pueblo, que los descarriados se reconcilien y los no convertidos se conviertan, que aquellos ministros y mujeres de Dios que están acechados por el enemigo, que están abatidos, tú peleas por ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Digo, hermano, mañana continuamos este tema, está sabroso, ¿verdad? Hay gente que creen que nunca, ¿sabe?
Mire a Nerón, a Calígula, y le llegó su día. Dios les bendiga a todos ustedes. Oren por nuestro hermano Francisco Nieto. Vine a saber esta semana que en días recientes lo operaron de la próstata. Nuestro coordinador internacional con base en Maracay está recuperando de esta operación por 2 meses. Yo voy a ir a verlo. Voy a hacer una visita allá a verlo. Oren por él. Yo tengo todos estos próximos días, tengo que trabajar para dejar todo en orden. Y pido que oren por él, que se restaure. Oren por toda nuestra gente en Venezuela que colaboran con este ministerio. Oren por nuestra hermana Maribel, que nos reunimos esta semana, que Dios la fortalezca. Que Dios bendiga a mi hija Kimi, que está evangelizando y nos está ayudando. Dios, oren por mi hija Catherine allá en Estados Unidos, que Dios la ayude. Oren por mi esposa, que está pasando por unos momentos difíciles físicamente, pero estamos venciendo. Oren por que gracias a Dios pues ya preparó las cartas mi esposa preparó ya las cartas que vengamos gratuitamente a la gente del mes de junio y de julio. Oren por Jorge Isaac, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que no ponga su mirada en nadie. Oren por nuestros hijos que dentro de un mes, de 2 meses, volverán a las escuelas contaminadas con tanta podredumbre. Y oren por el día del clamor el 2 de septiembre a las 2 de la tarde, cuando estaremos orando por Puerto Rico, Israel, las elecciones que van a haber en Estados Unidos y aquí. Recuerda que el año pasado dijimos que el año pasado y se decidía el destino de Puerto Rico allí. De esto seguiremos hablando. Oren por la hermana Elizabeth Ortiz, que es quien le pasamos los derechos de la emisora. No ha podido sacarla, pero yo le dije, hablando con ella hace una semana, que vamos a encontrar el único sitio hasta ahora que nos permite poner la torre allí, en Culebra, y que Dios le restaura la salud, que Dios la guarde. Dios bendiga a todos los que están pasando por pruebas y dificultades y que esta noche descansen en el Señor. Dios bendiga a hermano Gaby, que anda por Estados Unidos. Dios bendiga a mis pastores, mi pastor Belén y el nene andan por la iglesia allá en Carolina, porque esta noche hay un ensayo para el domingo, para el asunto de los padres. La iglesia nuestra es una iglesia muy buena. Y oremos por la salud de nuestra hermana pastora Vivian, que Dios la fortalezca, que Dios la ayude. Oremos también, mis amados hermanos, por nuestro hermano Gerardo Arroyo, que estaba pasando por una prueba tremenda en su iglesia, pero Dios lo está usando. Y así pues, oren por todas las personas que tenemos en Panamá. Y vamos a ver ahora. Wilmer, por aquí llegaron la gente ahora. Ahora yo no estaba vestido. Estaban diciendo que estaban por allá en una ensayo, ¿verdad? Sí. Bueno, por aquí está Isaac. Si lo miras cerca, mira la cámara, mira. Está echando bigote. Isaac, ojalá que no te se ocurra lo que me ocurrió a mí una vez, que me puse a afeitarme cuando lo traía tuya y mira, todos los días es todo un infierno afeitarse. Pero, bueno, Chaniel allá en el canal tiene una barba que hoy cuando llegó chiquitita, ahora la tiene. Sí. Yo no soy de usar barba, nunca me ha gustado. William Troche, Evangelina Aroche Morales, Iván Román, Juan Hernández Rivera, Anita Díaz allá en Orlando. Alabado sea el Señor. Vamos a ver todo esto. Juan Suárez, este fue nuestro superintendente. Dios te bendiga, Juan Suárez. Siempre mis recuerdos de ti son tremendos, buenos. Que Dios te dé salud, que Dios te dé fuerza. Nelson Elías Lara Tobar. Me gustaría que me pongan dónde me están viendo. Edgar Claudia Rivera, también me gustaría dónde me están viendo. Evelis Torres Rivera. D.W. Rome. También me gustaría saber dónde me están viendo. Por aquí llegó señora Belén. Pase por aquí. Parece como que llegó
de estas figuras. Parece como una figura clásica de estas películas de allá de tierra. Sí, no, tiene como de una princesa, de una cosa, algo, una ropa. Bueno, me comí las alitas, pero no todas, me comí todas las papas que quedaron. Y me comí pedazo de las alitas, si está buscando papas, ya no quiere ninguna. Juan Suárez, me recuerdo de Juan Suárez, Dios te bendiga, Juan. Fuiste una bendición para mi Anita Díaz, Orlando. Rubén Hernández Rivera, no sé tampoco dónde está. Janet Román, Wilman Troche, Evangelista Arroyo Morales, Yanit Román y Rubén Hernández Rivera. Dios los bendiga a todos. José Maldonado, Dios te bendiga, José, y bendiga a tu madre, que la conozco de muchos años, y que Dios haya hablado a tu vida y te haya bendecido en el día de hoy. José Maldonado, Dios te continúe diciendo. Nelson Elías Lara Tobar, Edgardo Claudia Rivera, a ver quién más por aquí. Esto es increíble. Ok, creo que ya tenemos aquí todo por hoy. Evangelista Arroyo Morales. Hasta mañana, a esta misma hora. Este programa se retransmitirá luego, después de editado, en la cadena del Milagro. No espere, no pierda la oportunidad esta noche. No importa cuál sea el problema que tenga, cuál sea la situación. Si está despierto, ponga el canal 2 y en esa cosa que hay de Live TV, si tiene el cable, en Roku TV, algo así, canal 68.1 también transmite, canal 54 de Liberty, 54 de Dish, unored.com, y Dios bendiga también a nuestro hermano William y Ever, su esposa. Dios bendiga también, solamente Dios le dé sanidad también, todos los restaures. Don Matamorro allá en Nahagua. Dios bendiga la familia Burns, que están pasando por un problema grave allá en el programa, que tú le des la victoria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, contesta peticiones, echa fuera demonios, trastorna el camino, la mentira del diablo, Padre Celestial. Que este programa haya sido de bendición a todos. De mañana continuaremos con este tema. Y a las 12 de la medianoche, a 1 hora de Puerto Rico, el programa del Clamor en la Noche.